¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el hecho de que estamos llegando a finales de octubre y eso significa una cosa bastante importante. Y no es Halloween, no voy a estar disfrazando de Zelensky porque lamentablemente únicamente tenían su camisa en la talla que él utiliza, que es XS y esa me queda. Entonces vamos a estar hablando de lo que va a estar pasando, ¿verdad? Muy pronto. Y eso va a ser obviamente el hecho de que winter is coming, ¿ok? Está llegando el invierno. Ahora, yo sé si ustedes viven en Latinoamérica, estará el invierno. ¿Qué? ¿El dónde? ¿Qué es eso, Aquaviva? Así que para ustedes que están en Latinoamérica, quizás no sea tan preocupante lo que está por venir. Pero créanme que para Europa sí lo está haciendo. En Europa hay millones y millones de personas que están actualmente pensando qué van a hacer este invierno para mantener sus hogares en una temperatura pasable, ¿verdad? ¿Qué van a hacer para poder siquiera pagar para encender la estufa? ¿Qué van a hacer en un escenario en el que muchos países, al parecer, no saben siquiera lo que van a hacer? ¿De qué forma van a tratar de manejar esta crisis energética, entre otros problemas que se han presentado? Entonces vamos a hablar de algunos de esos puntos, ¿verdad? Pero primero, hay que entender una cosa. El escenario que se está viendo, obviamente, es uno que ha sido, por lo menos desde mi punto de vista, empeorado exponencialmente por decisiones políticas de los gobiernos que supuestamente representan los intereses de distintos países occidentales, pero en realidad siempre hacen todo lo contrario a dichos intereses. Entonces, no es un secreto para nadie que lo que pudo haber sido un conflicto que hasta cierto punto hubiese sido compartimentalizado, por mucho que nosotros pudiésemos hablar por días, semanas, meses y años sobre quién tenía la razón, quién está desde el punto de vista lo moralmente correcto, cuál era la mejor resolución, cuál es la mejor resolución al conflicto. Por mucho que ese tema se pueda discutir, yo ya he hablado sobre ese tema en profundidad, mis opiniones, si han visto esos videos las conocen, pero ese no es el punto. El punto es, cuando estamos viendo un escenario, el escenario pudo haber sido uno, pero el escenario terminó siendo el que es actualmente, que es uno que va a afectar a una cantidad que está en órdenes de magnitud por encima de la cantidad de personas que de por sí iba a afectar debido a lo que es efectivamente una guerra, un conflicto bélico, se debe, a mi parecer, a decisiones políticas de involucrar a distintos países que verdaderamente nada tenían que ver con este conflicto en dicho escenario, a expensas de los mejores intereses de los ciudadanos que supuestamente, una vez más, estos políticos deberían estar representando. Entonces, cuando vemos lo que está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea, que hay países que están pidiendo dinero, claro, porque al fin y al cabo, cuando tienes una alianza como esta, eso significa que vas a tener que cargar con los países que más necesiten. Entonces, tú nunca vas a poder verdaderamente tener soberanía, cuando, especialmente soberanía económica, cuando tienes miembros de tu familia que quizás tienen algún problema de adicción, quizás no pueden dejar de ir al casino y resulta que tienen acceso a tu cuenta bancaria, a tu tarjeta de crédito, peor aún, a tu tarjeta de crédito, ni siquiera a tu cuenta bancaria, el dinero que tienes, no, tu tarjeta de crédito. Pueden sacar más deuda a tu nombre, ¿ok? Es muy difícil que puedas tener prosperidad económica cuando estás en un escenario como ese. Por eso justamente se están viendo declaraciones, por ejemplo, de personas como Paolo Gentiloni, que ustedes recordarán, yo mostré un video en el que él dio unas declaraciones verdaderamente reprochables unas semanas atrás, pero ahora está pues pidiendo cacao, está diciendo, miren, tenemos que hacer más para dar dinero a los países miembros de la Unión. Dice, nunca hemos vivido una experiencia tan desafiante. Hago un llamamiento a la acción europea, a la solidaridad europea, porque la experiencia que tuvimos en la crisis anterior fue que actuando juntos, respondiendo juntos, no solo puedes evitar las divisiones entre los países europeos, sino que tienes una fuerte reacción, dijo Gentiloni. Dijo, no pido más deuda común, escuchen, no pido más deuda común, porque tenemos una gran deuda común para lo que llamamos la próxima generación de la Unión Europea, o sea, para los hijos de las personas que actualmente viven... ¿Dónde me fui? Me desaparecí. Ok. Para los hijos de las personas que actualmente viven en países de la Unión Europea, esa es la deuda que ellos van a tener que cargar, esa es la deuda que ellos y probablemente sus hijos van a estar teniendo que pagar, si es que en algún momento se va a pagar, si es que la Unión no colapsa en su totalidad antes de siquiera llegar a esa etapa, pero... obviamente la deuda es grande, obviamente la deuda ha sido agravada por lo que ha pasado en los últimos casi 3 años, pero también está este llamado en el que supuestamente no se busca más deuda común, sino simplemente que se haga uso de unas nuevas herramientas que estén basadas en préstamos comunes para poder enfrentar la emergencia que tenemos. Entonces, no pido más deuda común, lo que pido es deuda común.
Porque obviamente ustedes saben que el mecanismo que tiene la Unión Europea para poder recibir crédito, por ejemplo, es que debido a que son AAA, tienen la categoría de AAA de crédito, ellos pueden recibir préstamos y después ese dinero ellos se los pueden pasar a los miembros de dicha unión. Y esto es lo que típicamente hacen. Por ejemplo, esto es lo que hicieron durante la pandemia. Sacaron no sé cuántos miles de millones de dólares en préstamos y los repartieron entre distintos países miembros de la Unión. Ahora, eso es exactamente lo que es. Eso es deuda. Una herramienta de préstamo común, eso es sacar más deuda. Entonces, estamos hablando una vez más de que el único escenario que actualmente tienen enfrente políticos representando a distintos países y también figuras representando organizaciones políticas es el de sacar más préstamos, el de sacar más deuda, el de obviamente hacer a un lado por completo cualquier tipo de responsabilidad fiscal, porque al fin y al cabo, si tú eres una persona que en la actualidad, como se ha dado cuenta la actual primer ministro de Inglaterra, Liz Truss, se ha dado cuenta de que si tú tratas de recortar de alguna forma, inclusive cuando el recorte es diminuto, minúsculo, comparado al expendio de recursos del Estado, de dinero público, dinero de los contribuyentes, dinero de mi bolsillo, cuando tú haces algo que desde el punto de vista de la percepción pública pueda ser siquiera percibido como que estás recortando la ayuda del Estado, estás recortando, especialmente cuando estás viéndote como alguien que está ayudando al 1%, a la élite económica, inmediatamente va a haber una respuesta que a menos de que tengas las que ustedes saben de titanio, ¿verdad? Que lamentablemente no es el caso de ningún político británico desde Margaret Thatcher, a menos que ese sea el caso, lo que va a ocurrir es lo que efectivamente pasó acá en Inglaterra, que fue la reversa de la decisión de subir los impuestos en el país. Algo verdaderamente bochornoso, cobarde. ¿Qué les puedo decir? La razón principal por la que no hablo de política británica casi nunca es porque me hace recordar la política venezolana, de la cual tampoco hablo. Porque no hay nada que decir. No hay nada que decir. No hay nadie que tú puedas ver y puedas decir, si tan solo nosotros apoyamos a esta otra, a esta mujer, a este tipo, no importa, no hay nadie. No hay nadie. Son todos unos absolutos cobardes, unos absolutos sinvergüenza. O sea, hasta el punto en el que verdaderamente yo cuando me fui de Venezuela y en los años subsecuentes que dediqué, estando 24/7 prácticamente, comprometido a ver de qué forma podía hacer algo para tratar de, no sé, despertar la conciencia de algunos venezolanos, para tratar de hacer algo en el país sin estar yo en el país, me di cuenta de que con cada vez más frecuencia yo veía las similitudes de la política venezolana con la política británica. Y estoy seguro que ustedes que viven en distintos países se sentirán exactamente igual. Que verdaderamente ustedes ven el panorama político y no hay nadie que ustedes crean, esta persona podría hacer un mejor trabajo. Entonces tienen unas personas absolutamente buenas para nada, corruptas, que están hundiendo su propio país, pero dicen, ok, ¿a quién más metemos? ¿De dónde lo sacamos? No hay. Y las personas que prometen y prometen llegan al poder o siquiera cercano al poder y se derrumban por completo, cambian por completo, giro 180. Ay, sí, dije eso, pues voy a hacer esto. Porque, bueno, las cosas son diferentes cuando llegas al poder. Entonces, lo que pasó acá en Inglaterra, ¿verdad? Para dar un resumen, es que inicialmente se habían hecho algunas medidas que indicaban que se iban a aumentar distintos tipos de impuestos en meses subsecuentes. Esto se había anunciado a inicios del año. Después, Liz Truss llega al poder. Una de sus primeras decisiones es lanzar este mini presupuesto, mini budget. Dentro de esto estaban cosas como que se iba a poner un monto máximo que podían cobrar las compañías energéticas por cada kilovatio hora de energía. Algo obviamente de bastante utilidad en un momento en el que la familia promedio, de no haberse hecho esta medida, literalmente no hubiese podido pagar su energía el próximo mes. Literalmente no hubiese podido. No hubiese habido forma alguna. ¿Okay? El aumento iba a ser, se estimaba, de 5 o 6x comparado a lo que estaban pagando tan solo un mes antes, que de por sí ya era un aumento exponencial hace un año. Pero por fuera de eso estaban algunas cosas, como por ejemplo el reducir el impuesto corporativo, que se iba, no, ni siquiera reducirlo, mantenerlo en el nivel en el que estaba previamente, que era 19%, que de por sí es un nivel de impuesto corporativo, impuesto a corporaciones bastante alto.
Si no me equivoco, Estados Unidos tiene 21% y Estados Unidos, una vez más, para las personas que dicen Estados Unidos, la cuna de la libertad económica, Estados Unidos tiene una cantidad no solo de regulaciones y restricciones tremenda, burocracia también, obviamente esto varía de acuerdo a distintos estados, pero el nivel de impuesto a corporaciones está en 21%, si no me equivoco. Comparen esto, por ejemplo, con Suiza. Suiza tiene 8.5% de impuesto a corporaciones. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que más compañías van a estar incentivadas a establecer bases de producción y atraer más empleos, a generar mayores ganancias que después puedan obviamente ser víctimas de impuestos del Estado, pero obviamente a incentivar a que más compañías se establezcan en un país cuando tú ves que los niveles de impuesto a corporaciones van a ser menores que en otros. Esto es uno de los factores que ha ayudado a tantos países, uno de ellos siendo, por ejemplo, China, inclusive con todos los problemas que China presenta para una compañía que tenga ideales a largo plazo de establecerse firmemente en el país, obviamente porque en cualquier momento el gobierno comunista chino puede determinar que, bueno, resulta que tú estás en una industria que antes nos convenía que tú estuvieses allí porque estabas trayendo la tecnología, estabas desarrollando, innovando, pero ahora resulta que nosotros creemos que lo podemos hacer mejor. Entonces te tienes que ir. Pero sí, esas eran las cosas. Después estaba también impuestos personales. Esto fue la medida más controversial de todo. Y es que se iba a recortar el monto máximo de impuestos a ingresos, se iba a bajar de 45% a 40%. Ahora, esto generó una controversia que no se pueden imaginar. No se pueden imaginar. O sea, las personas estaban literalmente diciendo que Liz Truss con esta decisión había mostrado que la única razón por la que ella estaba en el poder era porque ella quería ayudar a sus amigos de la élite con este dinero gratis. Que es increíble cómo una persona como Liz Truss en un momento tan difícil iba a exponer a los ciudadanos británicos por medio de hacer tal cosa. Ahora, ¿quieren saber cuál hubiese sido el costo? El costo, por lo menos la pérdida de ingresos de impuestos por esa reducción del monto máximo de impuestos a ingreso personal de 45% a 40%. ¿Quieren saber cuál iba a ser anual? 2.000 millones de libras esterlinas. 2.000 millones de libras esterlinas. Ahora, eso quizás suene como mucho, pero creo que sonará como menos cuando sepan que desde el inicio del conflicto en Ucrania, el Reino Unido ha enviado 2.3 mil millones de libras esterlinas y se compromete a enviar por lo menos el mismo monto en el 2023. ¿Ok? Entonces, es una reducción que desde el punto de vista inclusive de dinero que ha enviado el Reino Unido a otros países era inferior a ese dinero para un solo escenario, para un solo país. Pero era demasiado, demasiado. Era tanto que justificaba un nivel de protestas en el que no solo estaban personas de izquierda, estaban personas también supuestamente del Partido Conservador, porque recuerden, el Partido Conservador en Inglaterra, de la misma forma que lo es en Canadá, de la misma forma que lo es en España, de la misma forma que lo es en muchos otros países, es todo menos un partido verdaderamente conservador. Lo único que buscan conservar es el poder de la hegemonía de la élite del país. No hay ningún tipo de ideal conservador en lo fiscal, en lo social. Eso les vale absolutamente un millón de... En un último video, ¿verdad? Utilizar una palabra que en Venezuela era utilizada de forma cotidiana, pero mucha gente se ofendió. Le dijo acuaviva, ¿cómo es posible que utilice esa palabra, acuaviva? Yo veo tus videos con mi hermanito menor de edad, acuaviva. Soy venezolano. En Venezuela esa palabra se utiliza de forma cotidiana, especialmente en Maracaibo, donde nací. Pero bueno, no lo utilizo, pues, para que la gente no se moleste. La autocensura es terrible. Peor que la censura de las redes sociales, la censura de mi propia audiencia. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Pero, por fuera de eso también, una vez que esta controversia se manifiesta, Liz Truss decide, bueno, ¿saben qué? Ya no lo voy a hacer, ya no voy a hacer nada, no va a cambiar nada, no me caigan encima. Votó al canciller, mete otro sujeto y dice, ok, ahora sí, vamos a hacer exactamente lo que ustedes quieren. Y por ustedes me refiero a quién? A los bancos, a los bancos. Porque uno de los detonantes también de esta decisión de la reversa, a la decisión de recortar impuestos, y por lo menos de mantener los impuestos donde estaban previamente, era que obviamente la libra esterlina se fue en picada en mercados internacionales, especialmente frente al dólar. Estoy seguro muchos de ustedes habrán visto los gráficos cuando esto estaba ocurriendo, ya que fue una caída verdaderamente estrepitosa, en la cual, miren, pueden ver que
Estaba el 19 de septiembre en 1.14 dólares por libra esterlina y de repente se cayó hasta 1.8, de los niveles más bajos que había tenido en años, y pues obviamente ya pueden ver que ha recuperado gran parte de lo perdido. Pero una vez más, esto fue literalmente, a mi parecer, la industria financiera, bancos y también personas muy adineradas con intereses contrarios a intereses conservadores, a intereses nacionales, poniendo el dedo en la balanza, haciendo uso de su dinero para shortear la libra esterlina y para imponer lo que efectivamente fue un mini golpe de Estado. Y ahora, ustedes recordarán, dije lo mismo con respecto a Boris Johnson. Con respecto a Boris Johnson, la razón por la que Boris Johnson tuvo que dejar el poder es porque le hicieron un golpe de Estado. No hay ninguna otra forma de escribirlo. Yo en ningún momento fui un gran simpatizante de Boris Johnson, en ningún momento pensé que era un buen representante de los ideales que yo promuevo, pero yo siempre dije, simplemente no hay nadie mejor que él en la actualidad para hacer el trabajo que él está haciendo. Y eso con todos los desastres que él hizo. Entonces eso les da a entender lo poco que me parece efectiva la política británica, pero efectivamente eso fue lo que pasó. Le hicieron un golpe de Estado, lo sacan del poder, meten a Liz Truss y después vienen los banqueros y dicen, ok, ¿vas a hacer esto? Pues no, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, porque esto es lo que va a pasar, te vamos a hundir la economía. Y después la gente va a decir, eso es porque tú hiciste algo que no deberías haber hecho. Y las personas trataban de decir, Aquaviva, ¿pero acaso la razón que esto ocurrió es porque el Reino Unido se iba a cargar a los hombros una deuda grande en momentos en los cuales de por sí niveles de inflación están por los cielos, por lo menos desde el punto de vista de los últimos años acá en Inglaterra? Obviamente, si ustedes ven los niveles de inflación acá, están en muchos países latinoamericanos, van a decir, uy, de mil maravillas, pero siempre hay que mantenerlo de acorde a, o acorde a. En estos días un amigo me dijo, Aquaviva, deja de decir de acorde a, ok, acorde a los niveles históricos del país que estás analizando. Pero sí, no, ese no fue el problema, porque lo que venía después, de la misma forma que la gente tiene la memoria corta, lo que viene después de una decisión como esta es que tú permites que la economía vuelva a crecer, tú permites que entre más inversión, tú permites que los mercados se vuelvan a abastecer. Entonces, cuando tú simplemente dices, esto va a ocurrir en el corto plazo, ignoras lo que puede venir en el mediano y el largo. Y literalmente eso fue exactamente lo que pasó con Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher se le sacó el poder una vez más porque ella quería reducir el gasto público aún más de lo que hizo durante sus años en el poder, que por sí fue un trabajo bastante importante en la reducción de niveles de impuestos, en la reducción de la inflación, en el corregir la recesión que ocurrió a partir del 80, 81, esto por medio de aumentar los impuestos temporalmente una vez más, algo que fue en contra de las posturas que ella promovía de llegar al poder en el 79, en la que ella buscó justamente recortar impuestos, recortando los impuestos de ingreso de 80 y pico por ciento que estaban previamente hasta 60% en el monto más alto y otros impuestos más que también se recortaron, pero después ella se dio cuenta que han pasado 2 años, hemos recortado el gasto público de todas las formas que podíamos y resulta simplemente el déficit que se estaba generando en el 81 cuando Inglaterra estaba en una recesión, no se podía mantener, no se podía cubrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aumentar los impuestos para poderlo cubrir de forma temporal. ¿Y qué pasó? Pues vean la gráfica y vean lo que pasó. Inglaterra sale de la recesión y se mantiene en niveles sostenibles, típicamente rondando 1.6 hasta casi 2% de crecimiento anual hasta el último año de su poder. Y obviamente la razón por la que la sacan, una vez más, es porque ella quería quitarle a las personas lo que gobiernos previos los habían acostumbrado a tener, que es dinero gratis. A la gente le encanta dinero gratis. Le encanta dinero gratis. Y usted mira, Aquaviva, pues esto es muy fácil para ti decirlo, porque estás cómodo, ¿vale, Aquaviva? Y sí, eso es cierto, obviamente, pero en las épocas en las que yo no estaba cómodo, en las épocas en las que yo me podía ver y inclusive me vi afectado por decisiones políticas y de igual forma impulsé estas decisiones políticas. Un ejemplo de esto es el 2016, el voto del Brexit. En el voto del Brexit, si no me equivoco si fue el 2015 o 2016, creo que fue el mismo año que llegó Trump al poder. Pero sí, en el voto de Brexit yo voté, como mi primer voto hecho como ciudadano británico, voté en ese referéndum para decidir si íbamos a dejar la Unión Europea o no. Voté obviamente por irme. Y yo les dije en el video que hice al respecto, yo dije, esto probablemente va a significar que mi dinero va a valer menos de forma temporal, o al corto, mediano plazo va a valer menos en otros países europeos. Probablemente voy a tener que pasar por más aros para poder viajar a otros países europeos. Voy a necesitar visa, voy a necesitar esto. Algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, importaciones van a ser más costosas, pero
yo creía que si esto se hacía de la forma correcta, que lamentablemente se hizo de 1000 formas menos la correcta, pero si se hacía de la forma correcta, podía volver a entregarle gran parte de la soberanía que el Reino Unido había perdido en años previos. Entonces yo dije, ok, si esto significa que voy a tener que asumir un impacto económico personal al inicio para que podamos tener un país más sostenible, más próspero en el futuro, creo que vale la pena. El problema es que la gente, el poder diferir la gratificación es una de las cosas más difíciles. Y por eso es tan importante como un conductor psicológico en etapas tempraneras para ver cuáles niños tienen la mayor propensidad de poder tener una carrera exitosa o un futuro económico exitoso. Cuando tú, por ejemplo, les dices, mira, ¿quieres un chocolate hoy o quieres 2 chocolates mañana? Y típicamente los niños que escogen los 2 chocolates mañana van a ser personas que van a terminar siendo adultos que se van a poder manejar y desenvolver mejor porque van a poder hacer algo que es tan difícil hacer para la persona promedio actualmente, que es simplemente evitar endeudarse. Evitar vivir más allá de lo que tienen. Evitar estar en un estrato económico en el que no han estado desde el punto de vista de ingresos. Esos son los peores malestares que existen en Occidente. La gente de clase baja vive como clase media, la gente de clase media vive como clase alta. Y después la gente dice, pero ¿cómo es esto? Que yo no puedo seguir teniendo mi casa de $500,000 cuando gano $35,000 anuales. ¿Cómo es esto? Y me refiero, por ejemplo, al caso de la cantidad de personas que están expuestas a perder sus casas si aumentan los niveles de interés siquiera en 1,5 puntos. Si los niveles de interés actualmente, que el promedio, si no me equivoco, ha estado rondando 3%, si fueran a aumentar a 5%, se estima que van a haber centenares de miles de hogares que van a ser perdidos. Y si esto fuese a aumentar a 6% más, se estima que van a haber más de 1 millón de hogares de propiedades en el Reino Unido que personas van a tener que dejar porque ya no van a poder cubrir sus cuotas. Entonces, si tú te metes, y esto lo he dicho previamente, si tú te metes en una propiedad porque aprovechaste alguna oferta en la que no tenías que poner depósito, como está haciendo Bank of America en Estados Unidos actualmente, que no tienes que poner depósito por una propiedad, entra con 0% de depósito, no necesitas nada, simplemente ten lo suficiente para cubrir 2 meses de la hipoteca. Después resulta el primer momento que el mercado baje y tú estás en equidad negativa, el banco se lleva la casa y después tú apareces y dices, ay, ¿qué pasó? Porque te metiste en algo que no podías costear. La misma cosa con un auto. La cantidad de gente que yo veo que gana $40,000 anuales y anda en autos que cuestan $50,000. O sea, me van a disculpar, me van a disculpar. El que lo puedas hacer no significa que deberías. Aquaviva, pero yo trabajo mucho para tener... No se trata de eso. Se trata de que por medio de hacer cosas como estas te estás atando una soga al cuello. Te estás atando una roca al cuello. No se trata de que mereces o deberías porque trabajas tan fuerte. Ok, es mucho mejor que trabajes igual de fuerte y que empieces a ahorrar, a invertir, a diversificar tu portafolio, a tener algo más que simplemente una deuda de un objeto que con cada día se deprecia en valor. Entonces, personas terminan haciendo esto porque creen, ay, yo me lo merezco porque trabajo mucho, pero después terminan siendo las mismas personas que en 2 años no lo pueden pagar y empiezan a perder el cabello, les salen canas por el estrés, por la ansiedad. Entonces, ese es el problema. La gente tiene tantas razones en la actualidad para creer que está económicamente hablando mucho mejor de lo que está, hasta que llegan momentos como estos y tienen que darse cuenta que, ok, yo pensé que todo estaba de mil maravillas antes, pero resulta que ahora me doy cuenta de que verdaderamente estoy a un mes del abismo. Estoy a un mes del abismo. Estoy a una cuota energética que sea demasiado alta del abismo. Estoy a un aumento de interés en mi hipoteca del abismo. Estoy a que pierda mi empleo y no pueda conseguir uno por 2 meses del abismo. Y eso, a mi parecer, no es forma de vivir. Eso no es forma de manejar tus finanzas personales. Por eso yo siempre he dicho, especialmente a mis seguidores más jóvenes, lo último que ustedes quieren hacer es meterse en deuda innecesaria. Lo último que quieren hacer es vivir más allá de sus ingresos. Deberían estarse concentrando en tratar de amasar capital, no gastarlo. Pero bueno, de cierta forma, hay que también achacar la responsabilidad a no solo políticos que han estado básicamente haciendo que el dinero sea cada vez más barato y que el dinero sea cada vez más fácil de obtener y de prestar, sino que también hay que achacárselo
a generalmente hablando todo lo que nosotros consumimos. O sea, absolutamente todo. No hay nada que no te incentive a ser un consumidor. No hay nada que no te incentive a salir y gastar en exceso. Desde la industria del entretenimiento hasta los deportes, hasta las redes sociales que utilizas, absolutamente todo. Entonces, una vez más, a mi parecer, momentos como los que se están viviendo actualmente, especialmente en Europa y también en países como Estados Unidos que se están viendo muy afectados, son momentos que yo creo hasta cierto punto son necesarios. Son un despertar para que personas se den cuenta que ya va. Resulta que las acciones sí tienen consecuencias. Resulta que esa cosa que yo le había pedido a ese político años atrás, la razón por la que yo había votado por ese político izquierdista, resulta que ahora me está costando ¿cuánto? ¿Cuánto me está costando? Ahora resulta que otras personas que están en la situación en la que yo estaba 4 o 5 años atrás, en la que ya no estoy porque he estado trabajando, he estado creciendo personalmente, ahora estoy cómodo económicamente hablando, estoy empezando a estarlo, ahora resulta que me van a poner un cargo fiscal más grande a mí, un cargo de impuestos más grande a mí, porque resulta que las personas que ahora están en la posición en la que yo estaba hace 4 o 5 años están exigiendo lo mismo que yo años atrás estaba exigiendo. Por esto he dicho tantas veces, las personas que votan por políticas izquierdistas y después quieren hacer algo con sus vidas, típicamente se dan cuenta que cometieron un error. Pero al fin y al cabo, como dije, este escenario, de cierta forma, por lo menos en Europa, deja de ser sobre izquierda y derecha, porque en Europa la izquierda y derecha, con muy pocas excepciones, básicamente lo mismo, no hay ninguna diferencia en cómo se comportan estando en el poder. Ahora, una cosa me dio risa, ¿verdad? Fue la respuesta por parte de Alemania. Ustedes recordarán lo que mencioné hace unos 15 minutos sobre Gentiloni y su petición para tener más posibilidad de sacar préstamos baratos. Resulta que la respuesta de Berlín llegó de inmediato. Dijo, propuestas de mayor alcance basadas en el programa SURE, que es el programa obviamente que trata sobre el poder endeudarse por medio de sacar préstamos en la Unión Europea utilizando su crédito AAA y después pasándole ese dinero a países miembros. Dieron, propuestas de mayor alcance basadas en el programa SURE no pueden justificarse en este momento. Esta crisis es muy diferente a la pandemia, no estamos lidiando con un shock de demanda donde los fondos públicos tienen que usarse para estimular la demanda, estamos lidiando con un shock de oferta y tenemos que responder ampliando la oferta y actuando juntos en los mercados internacionales. Pueden imaginar que Alemania, el principal país promotor de la energía verde en Europa desde hace más de una década, actualmente sea el país que esté diciendo, bueno, miren, esto es un problema de oferta, no hay suficiente energía para poder cubrir nuestra demanda, entonces tenemos que más bien invertir en producir más energía nosotros. Qué maravilla, ¿vale? Qué maravilla cómo pasan las cosas. También, hace poco Alemania había anunciado un paquete de apoyo para su propio país de hasta 200.000 millones de euros para el 2024 y esto ha resultado particularmente molesto para otros países de la Unión Europea, ya que Berlín está preparado para emitir más deuda interna, pero no está dispuesto a hacer lo mismo a nivel de Estado de la Unión Europea. Linder dijo que hubo un malentendido sobre el paquete de Alemania. La ministra de Finanzas holandesa tampoco se muestra dispuesta a ceder. Dijo, no creo que sea necesario para que cada situación que tenemos tengamos que diseñar un nuevo instrumento. También necesitamos desplegar lo que tenemos, necesitamos canalizar lo que tenemos e invertirlo de manera correcta. Entonces, miren, para los países que están en las peores situaciones económicas en Europa, ten en cuenta que otros países, principalmente los países que están en las mejores situaciones actualmente, por mucho que Alemania se está viendo frente a un potencial bastante devastador este invierno debido a su dependencia de energía rusa, pero supuestamente tienen sus capacidades sus reservas suplidas en casi 100%, supuestamente. Entonces vamos a ver, si el clima no es tan fuerte, quizás no tengan mayores inconvenientes, aunque una vez más, eso no lo vamos a saber por lo menos hasta dentro de otro mes. Pero lo que es curioso aquí es que ya han aprendido lecciones con escenarios previos. Ya han aprendido lecciones de lo que pasa cuando tú permites que países que necesitan más empiecen a básicamente a hacer este chantaje por medio de utilizar pues lo que efectivamente es supuestamente la razón de la existencia de la Unión Europea. Obviamente nosotros sabemos la existencia de la Unión Europea no tiene nada que ver con ayudar a los países miembros de la misma, sino todo lo contrario, con controlarlos, con tener poder por encima de este territorio, utilizar ese poder como una palanca a nivel internacional. Pero desde el punto de vista de países que se han visto en escenarios bastante precarios, por ejemplo Grecia, años atrás, otros países se han dado cuenta, bueno, miren, si seguimos haciendo esto, ¿vale? Las personas en nuestros países van a dejar de votar por nosotros y eso podría ser un problemita. Entonces, quizás vamos a detenerlo. Vamos a decir, bueno, el escenario es diferente aquí, ya no podemos seguir. La maquinita, la impresora de billetes está cansada, tenemos que ponerla a descansar, ¿vale? Tenemos que apagarla unos días. Y por otro lado, quiero terminar con esto. Se anunció hace poco, y me refiero el día de hoy, que
China ha detenido las ventas de gas natural licuado a Europa para asegurarse de sus propios hogares que tengan suficiente gas para el invierno, según un informe. Esto fue publicado por Bloomberg. Según los informes, Beijing les ha dicho a los importadores de gas natural de propiedad estatal que tengan las reventas de cargamentos, que detengan las reventas de cargamentos a compradores en Europa y Asia para asegurarse que China tenga suficiente suministro para las necesidades internas este invierno. Qué diferencia, ¿verdad? Comparado a las decisiones de Joe Biden meses atrás de sacar barriles, miles y miles y miles de barriles de las reservas de emergencia del país y vendérselas a otros países. Qué diferencia. China dice, ¿saben qué? Todo ese gas nosotros lo necesitamos, o podríamos necesitarlo, y debido a que podríamos necesitarlo, pues no se lo podemos dar a ustedes, ¿verdad? Porque obviamente cuando tú eres un gobierno de un país, deberías estar haciendo lo que está en el mejor interés de quienes exactamente. Pero obviamente esto va a ser visto por muchos, y ya lo he visto en redes sociales, las respuestas de muchos. Esto es China, básicamente aliándose a Putin para poner presión sobre Europa. Yo les pregunto, ¿por qué otros países, y esto lo he dicho tantas veces, pero tengo que repetirlo en cada escenario en el que sea justo hacerlo? De la misma forma que cuando Rusia supuestamente saboteó sus propios pipelines, que bueno, hasta el día de hoy todavía no se sabe, aunque lo más probable es que fue una acción de Estados Unidos, pero em, el argumento era de que, ¿cómo es posible que Rusia no quiera venderle más energía a Europa? ¿Cómo es posible que la energía que sí quieran vender la quieran vender a estos precios tan altos? Ellos lo que están haciendo es una guerra de precios de petróleo. Y pues mi respuesta fue porque un país debería hacer algo que esté en el mejor interés de otros países, especialmente cuando esos otros países son abierta y explícitamente hostiles al país que tiene lo que estos otros países quieren. O sea, es simplemente una estupidez, es vivir en un mundo de fantasía. Ay, sí, vamos a sancionarte, vamos a tratar de sacarte el poder todos los días, Putin, vamos a hacer todo lo posible por armar a Ucrania, a los ucranianos, vamos a hacer todo lo posible por sabotear la economía rusa, pero al mismo tiempo véndenos eso que nosotros necesitamos, porque si no vamos a tener protestas en las calles y vamos a perder nuestros puestos electos en nuestros países. Es una cosa verdaderamente ridícula, lo mismo que Joe Biden yendo a Arabia Saudita a rogar por la reducción de los precios del petróleo, solo para que le dieran una patada por el que ustedes saben. Pero bueno, igual, esto lo voy a estar siguiendo mientras que me congelo en el invierno acá en la casa, porque no voy a estar encendiendo la calefacción más de lo debido. No quiero estar financiando a Putin. Entonces, a medida que vaya avanzando, el invierno se vaya haciendo cada vez más frío, me van a ver con cada vez más capas, ¿verdad? Y uno de estos días voy a estar así, ¿verdad? Voy a estar así, voy a estar hablando así, voy a tener unos guantes puestos, unos guantes así como si estuviera en Alaska. Entonces, cuando ese día llegue, ustedes sabrán que Putin ha ganado, ¿vale? En fin, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.